Bueno, verles. Buenas noches a todos los que han podido conectarse. Rosa, Carolina, Janina, Maritza, Edith, Mayra, Mercedes, Cintia, Lisbeth, Giselle, Alexis, Verónica, Angélica. Sé que muchos de sus compañeros, quizá por temas de la luz mismo, no han podido conectarse. Eric mismo parece que me está escribiendo y me dice que se conectará un poquito más tarde. Así que bueno, les cuento que me he tenido que mover a la casa de un familiar para poder verles porque estamos previo a que se cumpla la fecha del examen y no podía no verles el día de hoy, pese a que en casa tampoco tengo luz, pero sí quería verles. Así que vamos a tener esta clase. Déjeme compartir pantalla. Vamos a tener esta clase número 9 en la que tenemos planificado, bueno, además de la temática del día de hoy, hacer un resumen de las fechas que tenemos un poco movidas por el tema de las festividades navideñas y también revisar si es que tienen dudas o cómo van con el tema de la sumativa uno, ¿sí? Entonces, bueno, esta es nuestra clase número 9. Ahí no recuerdo si puse a grabar, sí, sí estoy grabando. Es nuestra clase número 9 de la asignatura Aprendizaje de Lengua y la Literatura del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Como ustedes saben, manejamos siempre en mis clases una agenda organizada de lo que vamos a trabajar en el día. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la conciencia lingüística, un poquito más a detalle, porque sobre esto grabé una clase magistral que seguro ustedes ya la habrán visto, la clase con la que inicia esta unidad 3. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Y también vamos a hablar algunas indicaciones generales del tema 5, ya a ver cómo, como les decía, cómo van con su evaluación sumativa uno, ¿sí? Entonces, la idea de esta conexión síncrona principalmente es que ustedes participen, que hablen, por supuesto, en la medida de que puedan hacerlo. Sé que algunos están conectados con datos, y sé que a veces los datos no sostienen el micrófono o la cámara. Entonces, bueno, a quienes les sea posible, quiero verles, quiero escucharles, y a quienes no, pues ojalá me puedan escribir por el chat sus participaciones, ¿sí? El día de hoy, al hablar sobre las conciencias lingüísticas, primordialmente es importante que abordemos a la lengua como la parte fundamental de nuestra comunicación. Esta relación pensamiento, lenguaje, lengua y habla es lo que nos distingue de todos los otros seres del mundo y es lo que hace que la humanidad evolucione cada día a través de los procesos comunicativos. El día de hoy les traigo esta frase que por supuesto se relaciona con el tema de las conciencias y que quiero que usted la lea y que me diga a través del micrófono o a través del texto cómo cree que se relaciona con las conciencias, ¿no? Tomando en cuenta que existen varias conciencias lingüísticas de las que ya se habló en la clase magistral, de que usted quizá haya ya investigado, haya leído el compendio. Y pues la frase dice, toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Vamos a ver quién quiere comentar conmigo esta frase. Voy a dejar de compartir para verles a quienes estén con cámara. Gracias Rosa, gracias Janina, gracias Edith, Mercedes, Lisbeth y Cintia. ¿Quién me puede comentar sobre esa frase? Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma de quien habla. A ver, veamos por aquí. Manitos no hay. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Será, no será cierto? ¿Yo puedo decir algo? Claro que sí, siempre. Yo diría que justamente porque Vamos a dar contexto. Estoy intentando entender inglés porque voy como 7 años intentando estudiar, pero hasta ahora sí, pero no. Así que me empecé a meter mucho, demasiado diría yo en el idioma y he notado que es muy cierto justamente lo que se expresa en la frase, que es que al abrir la lengua, a ver, al abrir el lenguaje de una cultura,
se entiende mucho por dentro, o sea, cómo se conforman, cómo tienen maneras diferentes de pensar, más allá de su opinión o mi opinión, sino literal procesos en los que podemos pensar lo mismo, pero por diferentes caminos. Incluso hay personas que cuentan diferente, que yo, por ejemplo, cuento con hablándome a mí mismo, pero hay otras personas que al parecer hablan, cuentan, pero viendo como una cinta de números que va pasando en su cabeza. Y es súper interesante, pero por eso también la lengua es como una herencia que tiene de su propia cultura y por eso se podría decir que la lenguaje que utiliza una persona va más allá de solamente palabras, sino es una herencia que tuvo y que es parte de su propia cultura. Inclusive en el inglés hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, las propias personas generalmente solamente tienen un apellido, cosa que yo ignoraba totalmente. Y es muy curioso, por eso solamente se dice qué apellido vas a heredar cuando aquí nosotros tenemos los dos apellidos. O que ya utilizan expresiones muy ¿cómo le digo? Son como unir un verbo y un conector y se hace una palabra total y absolutamente distinta. O sea, no tiene nada que ver con las dos que lo conforman. Creo que es eso. O sea, es como que la lengua es una expresión de todo lo que hubo antes de esa persona y es como que ella es la última que le ha actualizado, por así decirlo. Por eso creo que es importante cuidar la cultura del habla. O sea, obviamente el habla lo hace la gente, pero hay que tener cuidado de no meter cosas un poco extrañas porque es realmente algo súper valioso. Y más para nosotros que realmente el lenguaje no es nuestro, sino que nos lo heredaron de otras partes y aún así hay que cuidarle la herencia que, por así decirlo, le tenemos. Y ya. Magister, el micrófono está apagado. Gracias, gracias. Es que iba a estornudar y me silencié, pero ya. Le decía que gracias, Alexis, como siempre, sus aportes son súper significativos. Me alegra que esté estudiando inglés y la estadística dice, ¿no? Y la literatura sobre el lenguaje habla que el español o castellano es una de las lenguas más difíciles de aprender justamente por la cantidad de vocabulario, no la más difícil, porque tenemos lenguas orientales que son súper más complicadas y por su cantidad de signos, pero por el vocabulario y las construcciones gramaticales, el castellano es bastante complicado de aprender para quienes no lo tienen como lengua madre. Entonces, bueno, usted está aprendiendo ahora otro idioma y claro, ahí en esa parte se entiende el cómo valorar la lengua hace que nosotros nos pongamos a pensar ¿qué pasaría si yo tuviera otra lengua madre? ¿Qué pasaría si yo hubiera nacido, por ejemplo, en alguno de los pueblos, nacionalidades, culturas que dan la diversidad, ¿no es cierto?, en nuestro país, que existen varias lenguas reconocidas en la Constitución incluso, y si tuviera otra lengua madre y si tuviera que aprender castellano de otra manera, y nosotros lo adquirimos desde la gestación, ¿no? Según la literatura, igual al respecto del lenguaje. Pero, ¿y si no? ¿Y si es que de repente yo estuviera en el vientre materno rodeado de familia que, por ejemplo, tiene una discapacidad y es sordomuda y no habla o simplemente yo no escucho conversaciones? ¿Qué pasa? ¿Cómo es mi adquisición del lenguaje? Entonces, nos lleva a reflexionar esa frase y ojo con todo lo que Alexis mencionó, lo que yo estoy mencionando ahora. No veo en el chat quien me haya mencionado nada, no tengo otras manitos tampoco. Si es que no les veo, me interrumpen si quieren decir algo, por favor. Porque esto de la adquisición del lenguaje y el haber escuchado a nuestra familia, nuestro contexto inmediato, uy, Alex fue el internet. El haber escuchado a nuestro contexto inmediato, cuando estamos en el vientre materno y cuando estamos en nuestra primera infancia, ya nos hace ricos en cuanto a vocabulario, en cuanto a construcción gramatical, en cuanto a maneras de expresarse, a elementos paralingüísticos, y entonces resulta que el contexto que nos da nuestra familia nos enriquece o nos empobrece dependiendo de cómo sea este, ¿no? Y cuando el niño de 3 años, de 4 años, empieza la educación obligatoria en los subniveles iniciales y preparatoria, ya lleva este bagaje cultural, académico, lingüístico a las aulas. Entonces ya empieza una educación en desigualdad.
¿sí? Porque todos llegan a la misma aula, pero unos niños van con una adquisición del lenguaje muy rica, otros no. Unos van con muchísimas oportunidades de poder expresarse y con correcciones gramaticales que hacen las familias, y otros llegan y en realidad hablan mucho, pero no se les entiende nada por la pronunciación. Y esto que les estoy dando como introducción, anclado a lo que Alexis nos mencionaba, em, es importante que el profesor de educación básica lo conozca, porque el profesor de educación básica, cuando se termina el subnivel preparatoria, toma un grupo de estudiantes que viene con todo esto que hemos hablado hasta aquí, ¿no? Adquisición del lenguaje en gestación, familias, el subnivel inicial uno, el subnivel inicial 2, la preparatoria, y llegan los niños y yo tengo ya aquí una cantidad de palabras grande, pequeña, mediana, esta cantidad, en función de lo que el niño haya vivido y de el desarrollo que las maestras de estos 3 años anteriores hayan podido prestar a los estudiantes, ¿no? Entonces viene el tema de las conciencias, pero para eso avancemos en nuestro objetivo de hoy. Hoy vamos a identificar estas conciencias lingüísticas como parte del proceso de aprendizaje. ¿Y por qué como parte del proceso de aprendizaje? La literatura sobre las conciencias lingüísticas ya nos dice que existen, ¿no? Que existen, ay, deje de compartir, me parece, que existe una conciencia lingüística que está subdividida en algunas, permítame, no estoy compartiendo, que está subdividida en otras conciencias más pequeñas que la componen. Entonces, que cuando yo tengo una conciencia lingüística global, sí, es porque ya estoy en una edad de haber adquirido y manejar muy bien mi vocabulario como lengua materna, pero esto empieza por darnos cuenta de algunos pequeños aspectos más pequeños de la lengua, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar, lo macro, que es conciencia lingüística, es darnos cuenta, el ser humano, independientemente de la edad que tenga, y esto tratamos de verlo en niños de segundo de básica, se da cuenta de que esta relación pensamiento, lenguaje, lengua y habla es lo que le permite comunicarse. Entonces, cuando el niño se da cuenta de esto, es que el maestro puede explicar y decir, ok, mira, las palabras que tú dices se construyen de cierta manera. Entonces, escucha lo que estás diciendo, eso está pasando, y hago como un proceso de reversa, ¿no? Eso está pasando en tu aparato de expresión, en tus cuerdas vocales, sale a través de tu boca, pero eso sale porque tus conexiones neuronales le mandan la orden a tus cuerdas vocales y a tu aparato fonológico para que exprese que las ideas que se formaron acá y en las cuales tú pensaste. Pero para que tú puedas expresar todo eso, tú necesitas saber algunas cosas que ya sabes. Y muchas maestras dicen, ¿cómo un niño de 6 años de segundo de básica puede entender esto? Y sí puede, porque cuando las maestras en el inicial les dicen, les dicen escucha. Y le dice, ahí viene mamá, y los niños repiten, ¿sí? Y entonces en ese momento las maestras ya están trabajando esta relación. El niño está pensando en una mamá, las maestras generalmente presentan pictogramas, o sea, las maestras de educación inicial, y este es el trabajo de ellas, y por eso es tan importante el trabajo de las parvularias. Yo creo que es el de las de todas las ramas de la docencia, el más difícil es el de las maestras parvularias, es que ellas trabajan y preparan el terreno para lo que viene en la educación básica, que es la enseñanza de hablar, leer, escribir y escuchar en un nivel más profundo. Claro, las maestras preparan expresión oral, preparan motricidad fina, pero per se escribir no lo hacen, no deberían hacerlo, ¿no? Hay algunas escuelitas que se les adelantan mucho a los niños, pero olvidan desarrollar otras habilidades. Bueno, ese es un debate abierto en nuestra sociedad que ya hablaremos, ¿sí? Entonces, chicos, esto de las conciencias lingüísticas
es importante porque a medida de que usted conoce su grupo o de que conoce el modelo pedagógico de su institución de la institución donde usted va a colaborar, va a saber cómo se debe enseñar o cómo esa institución tiene la metodología de enseñanza sobre la expresión oral y la expresión escrita, ¿sí? Entonces viene aquí que generalmente, bueno, el Ministerio de Educación dice trabaje sobre las conciencias lingüísticas. Y eso significa trate de abarcar a nivel de los diferentes años de educación básica, generalmente la básica elemental, abarque las conciencias lingüísticas en orden. Y es así que empiezan las maestras o maestros de segundo de básica con la conciencia fonológica. ¿Y qué es esto? Es lograr que el niño adquiera este entender de que la base de lo que él está hablando se puede trasladar a un texto, a una estructura y que son unos signos los que representan los sonidos que él hace, ¿sí? Entonces, aquí viene una conexión importantísima entre lo que el niño está pensando, lo que el niño observa, está viendo, que luego eso se va a traducir a lo que el niño lee, ¿no? Y lo que el niño escucha de sí mismo cuando habla. Entonces, totalmente, y de que luego la maestra en el cuadernito de preescritura le dice, haz este signo, porque ya el niño viene con todas sus destrezas de motricidad fina desarrolladas, y entonces eso se convierte en sus primeros pininos de escritura y empiezan las maestras de segundo de básica a desarrollar las habilidades, hablar, leer, escribir y escuchar, por supuesto, en sus niveles más elementales, ¿no? Segundo de básica, a veces hasta tercero de básica. Hay que trabajar esto con algunos niños que no han tenido un trabajo profundo de esto en los niveles iniciales. Por ejemplo, si los padres decidieron no ir a inicial uno, inicial 2, de ir directo a preparatoria, seguramente ahí se perdieron algunos aspectos importantes de la estimulación en el caso de que los padres no lo hayan hecho en casa. Entonces, aquí es donde donde los maestros y padres también empiezan, mira, escucha, y empiezan a asociarlo con sonidos del ambiente, onomatopeyas, o con sonidos de del medios de transporte, o con sonidos de las fábricas, o poniendo pausas en videos y demás. Empiezan, escucha, y por ejemplo, le dicen, la S suena como una serpiente, y muestran dibujos, ¿sí? Y de esto, por ejemplo, los profesores empiezan a enseñar rimas y empiezan a hablar o cantar con determinado ritmo, haciendo el sonido, hacen cambios de voz, tono alto, tono bajo, más rápido, más lento, utilizo muchos dibujos porque, ojo chicos, aquí yo quiero hacer también una puntualización importante y que quiero que ustedes no se olviden que son niños con los que ustedes van a trabajar. No quiero que pierdan esta perspectiva porque ahora también estoy enseñando a estudiantes de noveno semestre que están preparándose para su examen complexivo y tienen que dar una clase demostrativa como parte práctica de este examen, ¿no? Para graduarse. Y como práctica en mi asignatura, les estoy pidiendo que graben clases tipo al estilo de clases demostrativas y están haciéndome, y les doy destrezas, ¿no? A veces de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de todas las asignaturas. Hasta ahora han planificado y dado la clase de lengua y de matemática. Y resulta que veo clases bastante serias, bastante ejecutivas, bastante como que fueran unas clases universitarias y ni así, porque bueno, dependiendo de la carrera, ¿no? Pero en esta carrera de educación básica hay que trabajar mucho con emociones. Y yo recuerdo que quizás sí con ustedes en el segundo semestre yo les decía, hay que construir un puente con los estudiantes y es un puente de la confianza, del cariño y hay que involucrar emociones porque son niños y son seres humanos con los que ustedes trabajan. Entonces, si yo no les hago de repente un chiste, si yo no les canto, si yo no sonrío, si yo no llevo muchos recursos, al menos en el segundo de básica, esos niños se van a aburrir conmigo y voy a ser el peor o la peor profesora del mundo. ¿Por qué? Porque, ojo, y tome en cuenta el contexto, ¿no? A veces conversaba yo con una maestra que está por jubilarse este año y me decía, Cris,
cómo cambiaron los años, porque yo no tenía que preparar tantos dibujos, tantos colores, que las ruedas, que los juegos, que las yencas, que saltar, bailar en el aula. Yo no recuerdo que haya sido así en un tiempo, más bien era, teníamos que ser bastante estrictos, todos rectos, el uniforme y todos sentaditos y en silencio. Entonces conversaba sobre los modelos educativos y yo le decía, bueno, es que también esto ha cambiado con los años y me decía, sí, sí, en eso estoy de acuerdo, está bien que los estudiantes se involucren y todo, pero dice los recursos y que yo tenga que estar corriendo y saltando de un lado para el otro, dice, yo siempre venía a trabajar con mis tacos, con mi blazer, mi pañuelo, toda, y ella tiene un copete así muy bonito. Y ahora yo no puedo, si vengo así, yo no podría porque yo tengo que salir al patio, tengo que hacer rondas, tengo que saltar y yo no podría. Entonces le digo, mira, lo que pasa es que tienes que pensar contextualmente. Antes, en esos años que tú me cuentas, los niños no pasaban involucrados en televisión, en dispositivos electrónicos. ¿Qué hace la televisión y los dispositivos electrónicos con los niños? Les estimula, ¿no es cierto? Les estimula su cerebro porque presenta música, presenta colores, presenta movimientos, presenta personajes y todo esto está muy divertido y los estudiantes están observando movimiento todo el tiempo y ellos repiten y ellos bailan y ellos incluso interactúan con estos personajes en la televisión, en la computadora y demás. Ahora, el niño de 5 o 6 años hace esto en su casa y luego va y le sientan en la escuela y le sientan en la escuela frente a un profesor o una profesora todo aburrido que solo se utiliza colores grises y que no tiene más que la pizarra y que les dice, ya niños, hoy vamos a aprender la S. La S suena, copien su cuaderno. Frente a todo lo que el niño vino y vivió en su casa, en su televisión y en esas cosas, ¿qué pasa? Que el niño se va a aburrir con usted, porque sí, si usted lo pone en contexto así para el niño, usted está siendo aburrido en comparación a lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, tampoco, y eso es una, algo que perjudica muchísimo a los profesores de los niveles iniciales, de la básica elemental, también de la media, porque no podemos ser unos payasos frente a los niños, ¿no? Entonces necesitamos aprender a mediar y necesitamos buscar cosas que en serio le llamen la atención a los niños sin caer en el activismo y en hacer tantos recursos que el niño no tenga tiempo ni de respirar. Entonces necesitamos aprender a mediar, pero también poner las cosas en contexto, ¿no? Entonces es parte del trabajo y de cómo ha cambiado la sociedad de hoy en día. Por eso usted no puede pasarle, chicos, les digo, no puede pasarle que usted no se sepa canciones infantiles, ¿sí? Usted en su repertorio debe conocer al menos unas 20 o 25 canciones infantiles y usted me va a decir, ¿cómo, profe, lo logro? No tengo idea cómo usted lo vaya a lograr. Póngase en sus audífonos y descárguese canciones infantiles y apréndase, porque el momento que usted esté en la clase y pasa algo con los chicos, rápido, chicos, les voy a enseñar una canción. Incluso en el séptimo de básica yo tenía muchos problemas de disciplina hace un par de años y yo les decía, chicos, les voy a enseñar una canción y les enseñé una del Hospital de los Muñecos, de Pinocho. Entonces, claro, al inicio los chicos, ay, no, profe, esa canción es de niños, que no sé qué. Pero claro, viene la idea del profesor, ¿no? Esta genialidad y creatividad. Yo les decía, ok, es de niños. Vamos a dramatizar la canción. Necesito un Pinocho, una hada madrina y no sé qué, todos los personajes. Aquí les enseño la canción y mientras yo les canto, ustedes van dramatizando. A esos niños les encantó y fui bajando un poco el tema de la intensidad, de la indisciplina que tenían, que no eran malcriados, sino más bien mucha energía no manejada de manera correcta. Entonces, usted en su ya vaya apuntando en su cuadernito, aprenderse 25 canciones por lo menos, ¿sí? Entonces, tips para profes, enseñar esto de las conciencias y si estoy en la fonológica, enseñando el sonido de uno de los fonemas, presento imágenes, hago sonidos, si puedo, llevo grabaciones con esos sonidos, les digo en qué otras palabras encuentro ese sonido, sapo, sol, eh, ya no sé, semáforo y así, ¿no? Entonces les voy mostrando esas imágenes y aparte hago canciones o les canto canciones
que hablen sobre aquello, ¿sí? Entonces, también tener clarito que esta conciencia fonológica se divide en tres subconsciencias, que son la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y la conciencia fonémica, ¿sí? Es, usted puede investigar, bueno, no es tan complicado esto de las tres subconsciencias, pero se maneja con el nombre de conciencia fonológica generalmente. Usted puede profundizar en esto si así lo desea, ¿sí? Hay que reconocer y usar sonidos de su lengua madre e implementarlos en el lenguaje hablado. Entonces, cuando nosotros estamos con los estudiantes trabajando en conciencia fonológica, justo lo que hago es, chicos, por ejemplo, les voy a dar una oración y usted va a encontrar dónde encuentro el sujeto, el sonido s, ¿no? Entonces les digo, en esta oración, y escribo la oración en la pizarra, ¿no? Y usted me va a decir, profe, pero ellos no saben leer, recién están aprendiendo la S o la M, ¿sí? Entonces, independiente, mi hija no sabe leer, escribir, tiene 1 año y yo le tengo un mapa del Ecuador y le digo, pásame por favor la provincia de Imbabura, porque se le cae, porque es un rompecabezas. No sabe, no lo hace, pero usted le trata al estudiante como un aprendiz y usted está enseñando. Entonces le escribe, el sapo verde sale al sol siempre que está despejado el día. Bueno, yo exagero a veces un poco en el lenguaje porque tengo la idea de que el estudiante tiene que explotarse lo más que sea posible en la escuela, ¿no? Hay maestros que dicen el sapo verde sale al sol y está bien, o el sapo siempre sale al sol y está bien. Yo generalmente soy de las profes que ponen oraciones un poquito más largas y que si es que el libro trae 5 renglones, pues los 5 renglones tienen que estar completos porque las líneas no están ahí de gana, ¿sí? Entonces, bueno, son estilos. Usted le escribe la oración y le lee la oración, aunque el niño de segundo de básica no sepa leer, y le dice, ahora sí, vamos a encontrar en esto que acabé de escribir que se llama oración, vamos a encontrar dónde está este símbolo, esta letra que se llama S, que representa al sonido de la serpiente, que es así. Entonces los niños van a encontrar porque usted les va a indicar la letra S y pueden observar. Ellos van a ver, discriminan semejanzas, de diferencias y van a encontrar la letra S. Y usted le va a decir, ok, aquí dice el sapo verde sale al sol. Muy bien, encontré todas estas letras de S y de esta manera yo voy trabajando la conciencia fonológica. ¿Sí? Eso es este tipo de conciencia. Tiene la conciencia léxica, que este en cambio es cuando yo busco desarrollar en los niños que estructuren frases, ¿sí? Que ya no solamente aprendan, bueno, y esto ya pasa en un tercero de básica, quizá, que los niños ya identifican todos los fonemas, ya entre las subclasificaciones ya identifican las sílabas y identifican las sílabas dobles, ¿sí? Acá está, en esta subclasificación que yo les ponía, sí identifican las sílabas, ya identifican las intrasílabas, sus sílabas dobles, y ya también ellos pueden formar bajo mi pedido, ¿sí? Palabras que tengan ese sonido. Por ejemplo, yo ya dije, la serpiente siempre sale al sol. Ahora, ¿quién me dice otra oración o palabras que tengan ese sonido? Y yo empiezo a explorar en los niños también este análisis del medio ambiente, ¿no? Entonces, quien dice que no se puede poner como objetivo analizar en niños de segundo de básica, mire, por ejemplo, en estos rápidos ejemplos puestos en la clase, ya podemos ver que sí, que yo le puedo poner al niño a analizar el medio ambiente y decirle, bien, ¿quién me dice cosas que tengan este sonido de lo que pueden observar, ¿no? Y empiezan los niños a buscar y ojalá y lo encuentren, ¿no? No solo con la S, sino con todos los fonemas. Va más allá cuando yo ya avanzo en los años de básica y usted tiene que aprender esto porque no sabe en qué año le vaya a tocar trabajar, le puede tocar en segundo, en décimo, en séptimo, en cuarto, y usted debe estar preparado para todo, ¿no? No le va a pasar como este año escolar a mis compañeros de la institución hicieron un cambio total de profesores, porque decía la autoridad que
Hay profesores que a veces se adueñan del séptimo de básica, del sexto de básica y que ya no quieren ir a los grados más pequeños porque es más complicado. Yo llevo siempre eso de que mientras más pequeños son los niños es más responsabilidad para el docente y por eso yo respeto total a las maestras parvularias que hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo sé que el segundo de básica, de la educación básica, es el año quizá con más responsabilidad, pero quizá con más gratificaciones, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, Cristina, usted va a recibir cuarto de básica. Dije, ok, o sea, no he trabajado con elemental hace mucho tiempo, pero no está mal de vez en cuando salir de nuestra zona de confort. No salté del gusto, pero dije, tengo que revisar. Es mi trabajo y si mi título dice licenciada en educación básica, pues estoy preparada para esto y ya me puse a revisar el currículo del elemental para estar preparada, ¿no? Total, bueno, por temas institucionales me dejaron en el séptimo de básica mismo, pero tenía compañeras que se pusieron a llorar y decían, no, yo no puedo tomar un segundo de básica, un tercero de básica. No, qué horror. No, no, no. Eso no puede pasarle a un profesor de básica, ¿no? Usted está preparado para todo y por eso es importante que, sobre todo en las conciencias, usted preste mucha atención. Cuando ya van avanzando los años y el niño ha adquirido y domina su conciencia fonológica, es decir, el estudiante sabe qué sonido es y sabe escribirlo y sabe qué palabras se forman y sabe formar, perdón, sabe formar sílabas, sabe formar sílabas dobles, sabe formar palabras con con esos sonidos, con esos fonemas, viene la conciencia léxica, ¿sí? Entonces, la conciencia, primero acuérdese, la palabra léxico siempre significa, es un sinónimo lejano de la palabra vocabulario, ¿sí? Entonces, cuando hablo de léxico, estoy hablando de la cantidad de palabras que el niño conoce, pero que conoce y sabe lo que significan, ¿sí? Porque no es lo mismo haber escuchado la palabra peroné y que usted sepa qué es y en qué parte del cuerpo está el peroné, ¿no es cierto? Que usted sepa y haya escuchado la palabra radio y que no sea lo primero que se le venga a su cabeza el aparato, ¿no? Donde cogemos las emisoras, sino que yo estaba hablando del hueso humano llamado radio. Otra persona se le vino a la cabeza el, la mitad del diámetro en una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de palabras el niño sabe y que sabe lo que significa? ¿Sí? Eso es léxico. Ahora, la conciencia léxica es esta habilidad de que los niños identifiquen y hagan sus propias frases y manipulen palabras en función de lo que el profesor le pide y en función de lo que necesita, sobre todo para poder comunicarse. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo las palabras que componen una frase y las puedo ordenar para que la frase tenga sentido, o sea, no yo, el estudiante, entonces en ese momento yo estoy desarrollando su conciencia léxica y estoy trabajando para que el estudiante la refuerce cada que yo construyo oraciones con ellos, ¿no? Y cada que yo envío de deber a construir una oración, sujeto, verbo, complemento. Niños pequeños generalmente se hace estas oraciones de este estilo. Mi mamá es bonita, María pela papas, Juan sale a la calle y demás. Sin embargo, como le digo, son estilos. Yo sí he trabajado, no en año, no en grado, pero sí nivelando a niños o dando clases particulares a niños de tercero, cuarto de básica. Y yo soy más del estilo de hagamos oraciones de lo que estamos observando en el contexto, ¿no? O sea, mi mamá es bonita, ok, pero así como María pela papas, ¿qué María? ¿Qué papas? ¿No? Entonces, algo como que estoy observando en mi contexto. Y hago oraciones un poco más largas y le enseño al niño a expresarse mejor. Incluso en matemática, cuando hacemos este proceso de resolución de problemas de datos, razonamiento, operación y respuesta, cuando la pregunta dice, ¿cuántos gramos tiene Juan en un determinado problema? No es que yo voy a decirle o enseñarle al niño que conteste 35 o 35 cromos. Debo siempre optar por la construcción gramatical adecuada. ¿Cuál era el sujeto? Juan.
Ok, pon el sujeto, las oraciones se construyen con sujeto, verbo, complemento. Juan, que sigue el verbo. Juan, ¿qué? Tiene, ¿qué? 25 cromos, ¿ok? Entonces, tratar siempre de que el niño explore lo más que pueda su lenguaje cuando esté en escuela, porque en casita ya sus papás sabrán si lo hacen así o no. De repente tienen una mamá así bien exagerada como yo, que a la nenita o a niños pequeños que a veces vienen a la casa les dicen cosas del estilo, ya, estás con fiebre, ven a tomarte tu ibuprofeno. Entonces los niños no saben lo que es ibuprofeno, pero estoy utilizando el vocabulario adecuado, ¿no? Y a veces no tendrán eso en casa, a veces tendrán mamás que lo hacen mucho mejor o papás que lo hacen mucho mejor o a veces no. Pero entonces, ¿dónde es necesario que sí lo hagamos bien? En la escuelita, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso estamos hablando de un tercero o de un cuarto de básica, ¿sí? Y va casi que terminándose la educación básica elemental. Ojo, yo no le digo hasta tercero o hasta cuarto o hasta segundo, porque como les digo, esto depende mucho del contexto del niño y también de la metodología y modelo educativo que se trabaje en la institución. Hace muchos años, cuando yo era joven, así como ustedes, ahora ya no, ya estoy viejita, por eso cuento así como la viejita del Titanic. Hace muchos años yo trabajé en una institución educativa haciendo funciones de una maestra parvularia con los niños que en ese tiempo se llamaba prekinder, eran niños de 4 años, lo que ahora sería un inicial 2, ¿sí? Y recuerdo que en esta escuela, en esta institución educativa, tenían una metodología de enseñanza distinta a las de las otras instituciones y era que aquí los niños salían de este prekinder ya leyendo y escribiendo. Entonces, bueno, en ese tiempo yo habré tenido unos 19, 20 años. Yo empecé a trabajar desde los 17 años en docencia. Imagino estaba estudiando en esa época, en un segundo o tercer semestre, desconocía totalmente de cómo funcionaba este asunto. Entonces empecé a trabajar por necesidad y también porque tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, trabajé, o sea, me decían, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Los niños tienen que aprender a leer y escribir, hay que hacerlo. O sea, cómo lo hagas, aquí están libros, material, y eso sí tenía muchísimas tarjetas, vocabulario, lenguaje, vocabulario y tarjetas de lenguaje. Y claro, los niños tenían los cuadernos parvularios y empezar a hacerlos, en lugar de hacer estos símbolos de preescritura, los niños tenían ya que hacer letras porque tenían que terminar ese año escolar escribiendo y leyendo. Ahora, con los años y después de haber estudiado, una aberración total, ¿no? O sea, no, yo no comparto que a los niños se les quite la infancia y se les haga adelantar cosas que bueno, si son niños super pilas, pues que lo hagan, pero siempre y cuando todo lo demás esté cubierto. Entonces, no es que le voy a sentar a un niño a escribir y resulta que no sabe escalar, que no sabe bailar, que no sabe caminar en puntas de pie. Entonces, hay que valorar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no me salto. Entonces resulta que yo no les pongo un límite a decir al primero, al segundo, el tercero de básica debe estar lista la conciencia léxica, porque depende mucho también del contexto de los niños. Entonces viene esta conciencia semántica. Hay niños que usted va a notar que son niños en los cuales en casa han trabajado de una manera espectacular el vocabulario y tienen la conciencia semántica bastante desarrollada, aun cuando ellos no sepan la conciencia fonológica, que viene la silábica y la intrasilábica, porque ellos saben el significado de las palabras, construyen muy bien las oraciones, aunque ellos no sepan, construyen de manera oral, aunque no sepan cómo escribirlas ni qué sonidos están haciendo, pero ellos construyen las oraciones muy bien,
¿no? Y saben el vocabulario, ¿no? Entonces, esto parte de la curiosidad de los niños para conocer el significado de las palabras y pasa mucho a la edad de los 5 o 6 años. Hay niños que preguntan de todo y hay padres que contestan. Y asimismo hay niños que preguntan de todo y hay padres que no contestan. Se trunca la comunicación, se perjudica totalmente el lenguaje de los niños, ¿sí? Entonces, esta conciencia semántica se define como la capacidad de asimilar los conceptos que tiene una palabra. Entonces, que yo le pueda decir al niño, esto es, o que el niño me diga qué es esto y que yo le diga, esa es una silla, y que el niño la próxima vez que yo diga la palabra silla, la busque con los ojos y que sepa que es un mueble que sirve para sentarse, ¿sí? Entonces, si el niño puede hacer esto, él tiene desarrollo en su conciencia semántica. Se emplean varias estrategias de aprendizaje vivenciales y enriquecedoras a fin de que el niño desarrolle su conciencia semántica. Y es aquí donde en cada momento, por eso dice estrategias vivenciales, en cada momento de vida del niño se puede desarrollar esta conciencia. Trabajo fundamental de los padres y a veces llegan a nuestra aula niños en un contexto ideal que quisiéramos todos los profesores en que los padres lo han hecho bien, que han hecho bien su trabajo inicial en casa en la primera infancia, pero a veces no. Entonces nosotros tenemos que desarrollar estas estrategias vivenciales en la escuela. ¿Cómo? Y viene la parte en donde, como profesor de aula, yo digo, bueno, ok, niños, el día de hoy no van a ser mis estudiantes, yo no voy a ser la profesora. El día de hoy todos ustedes van a ser marinos en entrenamiento y yo voy a ser el capitán. El día de hoy, todo lo que vayamos a aprender va a ser en función de que les voy a entrenar porque vamos a salir mañana a alta mar y estamos en entrenamiento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a aprender a preparar nuestros propios alimentos. Bueno, y voy haciendo juegos de roles en donde empiezo a introducir vocabulario para evaluar qué niños saben y qué niños no saben esos significados. Y el niño que no sepa, pues le voy a ayudar con esto de profundizar la conciencia semántica, ¿de acuerdo? Y esto también fomenta la ampliación del léxico, mejora la oralidad, la escritura y desarrolla su área cognitiva y metalingüística, porque claro, esto estoy hablando de un cuarto de básica a quinto de básica. Bueno, pasa desde los 5 años, ¿no? Es un proceso que no deja de pasar nunca, pero debemos profundizar y trabajar muchísimo en esto, sobre todo en esos años, porque se entiende que el niño ya sabe vocabulario suficiente como para construir oraciones y por supuesto ya la conciencia fonética sabe las letras, sabe cómo se unen, sabe qué sonidos conforman y demás. Entonces resulta que empiezo a construir oraciones con sentido. Y aquí es donde muchos profesores de la educación básica fallan. ¿Qué pasa? Que empiezan a construir oraciones de acuerdo a lo que nos dice el libro. Bueno, ahora he visto que los libros ya traen algún tema de conciencia ambiental o de realidad nacional, pero bueno, antes venían oraciones como el pato verde nada en la laguna o el pato amarillo nada en la laguna. Algo así como que, y si es una oración cierta, los patos nadan en la laguna, pero puedo hacerlo mejor, puedo hacer cosas que fomenten el pensamiento crítico, que fomenten la creatividad, que estoy viendo qué está pasando. Son las fiestas patronales de mi institución, ok. Mi escuelita cumplirá años en 2 semanas. Punto. Para el cumpleaños de mi escuelita prepararemos un gran pastel. Punto. O sea, cosas contextuales, cosas que tengan sentido y desarrollo aquí esta ampliación del léxico también, porque ¿qué pasa? Que luego llegan al quinto, el sexto, el séptimo de básica y las maestras dicen, chicos, escriba por favor un párrafo de su opinión sobre la crisis energética que pasa el Ecuador. Y los niños se quedan como, ¿qué es una opinión, profe? ¿Qué pasa? No desarrollamos en el quinto de básica la criticidad, el vocabulario, y luego vienen niños que en sexto, séptimo de básica empiezan. La crisis energética pasa porque estamos en crisis, porque la energía no hay, por eso no hay luz y la luz no hay porque estamos en crisis energética. Y eso en séptimo de básica ya no debería pasar. Y usted me dirá, profe, pero sí, sí pasa. Yo he visto en las prácticas y los niños escriben así en séptimo, sí, pero no significa que sea correcto. Yo he tenido estudiantes que han sido mis estudiantes
quinto, sexto y séptimo de básica, y los niños en séptimo de básica terminan componiendo ensayos, ¿sí? Ensayos de 2 carillas completas en media hora sin aburrirse, contentos de lo que están haciendo, o escribiendo cuentos en escritura creativa y bien estructuradas las oraciones. Entonces no pasa porque los niños no sean capaces, pasa porque estamos de pronto en la educación básica usando malas estrategias, ¿sí? Entonces, si esto fuera un trabajo en conjunto entre profesores desde segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en séptimo de básica, esos niños escribirían, pero una maravilla. Y no pasa porque hay esta ruptura, ¿no? De pronto el profesor de segundo lo hace muy bien y el profesor de tercero estanca, y el profesor de cuarto retoma y lo hace muy bien y el profesor de quinto estanca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de la formación de ustedes? Que no sean el profesor que estanca, sino que el profesor, que sean ese profesor que toma lo que ya hizo el otro muy bien y lo mejora, y lo mejora, y lo mejora así cada año de básica, y pues que los niños salgan excelentes al finalizar el 10º y estén listos para su bachillerato, ¿no? Entonces, déjenme ver que me salí. Sí. Entonces, eso en cuanto a la conciencia semántica. Luego viene esta conciencia sintáctica. Y esto nuevamente, chicos, se trabaja desde, y yo les decía, en el segundo de básica escribo la oración, la serpiente sale al sol, el sapo sale al sol cada mañana. No creo que de esa la oración, pero bueno, les coloca en la pizarra la oración bien construida. ¿Por qué? Porque cuando usted les colocó esto, usted sin querer trabajarla o queriendo trabajarla, ya está de una vez haciendo un trabajo con la conciencia sintáctica. Y usted dice, yo coloco flores. Bueno, estos ejemplos de oraciones cortas, que ya les digo que yo no comparto, pero usted les pone oraciones correctamente estructuradas. Y niños, ok, el semáforo de la calle a Javí está apagado porque no hay luz. Oración completa, oración contextual, oración ordenada. Los niños están con todas sus conciencias lingüísticas en el segundo de básica cuando recién están identificando la S, pero usted les enseñó oraciones largas y contextuales, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que se puede hacer bien el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí acordarse siempre, y esto también para ustedes en rol estudiantes, porque he tenido algunos ensayos que he revisado al final de las unidades que no tienen esta construcción y no sé por qué, porque esta conciencia sintáctica ya se debe desarrollar máximo al sexto, séptimo de básica, ¿no? Completamente. Las oraciones se construyen en orden, sujeto, verbo, complemento. Cierto es que cuando yo estoy escribiendo un ensayo, un texto, un cuento, puedo tomarme la libertad de pronto empezar la oración con un verbo, con un conector. Sí, es verdad, correcto, pero debe ser pertinente ese conector. Ya no debe haber otra manera de construirla. O sea, siempre que haya cómo, yo debo construir sujeto, verbo, complemento. Y la oración debe ser eso, una oración que tenga sujeto, verbo, complemento, punto. Y empiezo otra que la complementa, sujeto, verbo, complemento, punto. Y empiezo otra que la complementa, y así unas 6, 7 oraciones y conformo un párrafo. ¿Qué pasa? Que estoy encontrándome en los ensayos y ojo, esto mismo que les estoy diciendo a ustedes, recién les dije a mis alumnos de séptimo porque estaba haciéndoles escribir sobre su opinión, sobre qué les pareció la clase del teatro, porque habíamos hablado sobre esta destreza del arte dramático y el teatro. Entonces, les dije que escriban 2 párrafos sobre eso y les decía, porque esto se enseña en ese año, les decía, chicos, acuérdese, se construyen las oraciones sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto. Si no puede utilizar un sujeto porque ya lo usó, pues empiece de otra manera, pero que sea una oración y punto. ¿Sí? No puede usted empezar con mayúscula y que el punto sea al final del párrafo de 6 líneas. Significa que tiene una oración de 6 líneas. ¿Dónde está el sujeto? Me perdí el rato que estoy leyendo, ¿sí? Usted me dirá, profe, pero es que hay ensayos de
José Saramago, que no tienen ni un pero es José Saramago. Nosotros somos humanos comunes y silvestres, suelo decir yo, hasta que no tengamos unos 25 libros editados, publicados, aún debemos seguir las normas gramaticales básicas, ¿sí? Entonces, por favor, em, acuérdese esto en su rol docente, primero en su rol estudiante universitario, luego en su rol docente y expréseles esto a los niños tal y como yo les acabé de decir. O sea, las oraciones se construyen en orden, es como cuando usted se viste, no se pone primero los zapatos y luego las medias, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es como usted le ejemplifica, le relaciona y le orilla al estudiante a seguir una estructura. Y claro, esto también genera un debate. Ya por ahí ya les veo también que, bueno, no les veo mentir, pero sí sé que algunos de ustedes dirán, profe, pero eso no es esquematizar, eso no es poner en un modelo cuadrado y de cortar la libertad de creatividad en la construcción de textos. No, porque usted está enseñando lengua y literatura. Así se llama la asignatura, ¿sí? Ahora, que una vez dominada la estructura de creación, es decir, que el estudiante sepa escribir muy bien un párrafo y que luego usted le diga, mira, construye estilo libre un cuento y que el estudiante haga lo que quiera y pueda darse sus licencias y ser creativo, ok. Pero antes de ser creativo, necesitamos enseñar lengua. ¿Por qué? Porque ese estudiante va a crecer e independientemente de la profesión que escoja, sea artista, sea abogado, sea arquitecto, sea ingeniero, sea profesor, sea médico, ese estudiante va a tener que hacer una hoja de vida, va a tener que hacer oficios, va a tener que hacer solicitudes, va a tener que leer un contrato laboral, y si el estudiante no sabe la estructura, no va a poder ni construir lo que dije antes, ni entender los textos que le presenten. Entonces, su labor es formar ciudadanos competentes como para hacer este tipo de cosas. Y claro, si luego yo quiero explorar y explotar toda la creatividad, hay destrezas que permiten el tema de la escritura creativa y debo fomentarla, de hecho, ¿sí? En esas destrezas. Pero hablando de estas destrezas, necesito enseñar bien el manejo de la lengua, ¿sí? Y bueno, eso respecto a las conciencias, pero también me pareció interesante en esta presentación hablar un poco sobre la oralidad. ¿Y por qué aquí? Y usted está viendo que vamos a hablar un poco de la primera infancia. Porque usted como profesor de educación básica debe notar en los años de educación, perdón, de educación básica elemental principalmente, debe notar cuando un estudiante ha tenido esta primera infancia acorde, adecuada, rica en cuanto a oralidad, en cuanto a lenguaje, ¿sí? Porque si es que no ha sido así, a usted le toca intervenir inmediatamente y no haciendo informes, fichas, mandándole al psicólogo a terapia de lenguaje al niño, porque, a ver, seamos realistas, es un niño de 6, 7, 8 años que ya sus papás pasaron 6, 5, 4, 3, 2, un año con ese niño, con esos niños y no hicieron más. O sea, ellos saben las deficiencias, las falencias, las debilidades de su hijo. Ojo, no estoy hablando de niños que tengan necesidades educativas o que tengan discapacidades. Estoy hablando de niños que están sin ninguna de estas dificultades y aún así usted nota pobreza en su vocabulario, ¿sí? Entonces usted debe identificar esto para que haga una intervención y a ese niño le explote más en aula, ¿sí? No es que le va a decir, papá, llévele a terapia. Su trabajo es en escuela y bueno, va a llamarse este niño, me invento, y perdón Alexis que le tome el nombre, este niño Alexis. Niño Alexis, vas a ser mi ayudante. Necesito que por favor vayas donde el profesor tal, saludes, entregues esto y solicites esto. Gracias. Niño Alexis, por favor, deme diciéndoles a sus compañeros que hagan silencio porque estoy contando las hojas de trabajo. Niño Alexis, y los otros niños, profe, ¿por qué el niño Alexis? Porque es mi hijito preferido. Bueno, así de como estrategia y luego ellos servían y luego intercambia con otros niños para que no sea muy obvio, pero el peso mayor va a ser al niño Alexis porque usted ya se dio cuenta de que esto
falló en ese niño, ¿sí? Entonces, ¿qué deben alcanzar los niños en la primera infancia y no debería ser así, pero hasta que terminen la preparatoria? Dicción, eso significa hablar claro y que se le entienda cada palabra que dice. Yo tengo estudiantes en séptimo de básica que aún no pronuncian claro algunas palabras, ¿sí? ¿Y qué hago? Pues esta intervención de la que les estoy hablando, porque en el séptimo de básica, decirle mamá vaya a terapia de lenguaje, como que se ha conversado con los papás, ellos están conscientes del problema, pero no desean intervenir, no desean hacer más su trabajo en aula, ¿no? Fluidez, es decir, que el estudiante, que el niño, después de terminada la preparatoria, es decir, cuando van a pasar a segundo de básica, hable seguido, que fluya en el lenguaje, que si usted le dice qué hiciste el fin de semana, el niño le diga, verá, profe, yo me fui a Ambato a visitar a mis abuelitos. Hasta ahí generalmente se quedan los niños de segundo de básica y está perfecto. ¿Y qué hiciste con tus abuelitos? Ah, es que mis abuelitos tienen una finca y nos fuimos a cosechar. Hasta ahí se quedan. Dan respuestas largas, pero fluyen. Entonces su trabajo, seguir extrayendo respuestas, ¿no? Pero hay niños que le dicen, verá, potetora, yo me fui a la finca de mi abuelito. Fluye, pero no tiene dicción. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Ritmo, es decir, que el niño sabe lo que quiere decir, fluye y a la siguiente oración fluye y a la siguiente fluye y a la siguiente fluye. No es que solo lo primero y luego ya se empieza a quedar, ¿no? Entonces, mire lo que dice aquí, el niño desde que nace manifiesta una sensibilidad natural característica hacia la voz humana, en especial la que distingue de su madre, como lo expresa Cabrejo 2007, pone en movimiento su pensamiento. Continúa realizando un trabajo silencioso e impresionante de captación de rasgos acústicos de las veces que escuche, ¿sí? Entonces, mientras más veces escuche un niño en su primera infancia, este niño va a pronunciar clarito cuando sea grande. Y ahí viene otro debate social en el que yo voy perdiendo, por ejemplo, ¿no? Los padres y madres que miman a sus hijos y les dicen algo así como, ay, que les hablan con palabras en diminutivo, con palabras mal pronunciadas porque se escucha tierno y los niños empiezan a repetir esas palabras, ¿no? Y viene el otro, háblales a los niños claritos, háblales como adultos, háblales, bueno, ya insisto, ese es un debate en el que estoy perdiendo. Sin embargo, sí considero que esto es una parte de mediación. Profe, ¿por qué nos habla de esto? Nosotros no tenemos niños de primera infancia. No, pero cuando llegan al segundo de básica, usted nota qué falló en la primera infancia o qué se corrigió a tiempo, ¿sí? Entonces, aquí usted va a poder aconsejar a los padres qué retomar en el segundo, tercero, cuarto. En mi caso, yo tuve que aconsejar a una madre de séptimo de básica, ¿sí? De qué hacer para un poco corregir esto, ¿sí? Entonces, acordarse que la oralidad es una forma de comunicación que va desde un grito del recién nacido hasta un diálogo generado entre amigos. Eso es la oralidad y mientras el niño esté en desarrollo, cada palabra, cada sonido que salga de la boca de un interlocutor cuenta para el aprendizaje de ese niño. Entonces, usted no va a decir algo como que, por ejemplo, en el recreo los niños no están aprendiendo. Claro que están aprendiendo y aprenden de lo bueno, aprenden de lo malo y aprenden hasta lo que no deberían aprender y por eso es que a veces niños llegan con palabras que en casa no se usan y llegan a su casita y salen con sus horrores y barbaridades y los padres vienen y dicen, profesora, estas palabras, ¿cómo puede ser? Y sí, porque las escucharon en el recreo y aprenden. O sea, eso es aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya empezar a enseñar en las funciones del lenguaje, los tipos de palabras, en lo que se debe y no se debe hacer en disciplina, y es otro tipo de transversalizar la educación, ¿no? Recordar que la oralidad se percibe a través de los sonidos que existen en el ambiente de los niños. Los fonemas, las palabras, las oraciones, los párrafos y todo lo que el niño escuche y también lo que el niño vea, ¿sí? Y es por eso que los niños desde pequeñitos
ya saben leer entre comillas KFC, Coca-Cola, Layson, Mr. Joy, helado. ¿Por qué? Porque eso les gusta. Ellos escucharon que alguien vio eso y dijo, vamos a comer KFC. Y para el niño, cada que ve la propaganda de KFC, dice KFC. Y no es que esté leyendo, es que identifica y aprende a través de lo que escuchó, ¿sí? Entonces, la oralidad desde en los niños desde los primeros años es importante porque solo cuando un niño escucha, cuando un niño habla, cuando un niño interactúa, aprende, ¿sí? Entonces, usted puede hacer una valoración de esto, por favor, en su propio hogar. Yo quiero que primero haga este ejercicio usted, ¿sí? Como, como su rol de docente. Voy a dejar de compartir aquí. Dejo de compartir. Ya. Y quiero que piense cómo fue su primera infancia, o su infancia en general, ¿sí? ¿Qué hacían sus padres para que usted ahora sea muy expresivo, que conozca mucho vocabulario? ¿Qué no hicieron sus padres para que usted ahora de pronto sea tímido, tímida? Le permitían hablar en la mesa, le permitían dar su opinión, le permitían intervenir en las conversaciones de adultos. Aquí en casa tenemos una broma, que ya dejó de ser broma hasta que me enojé, am, porque, porque de chiste a mi hija le decían, cállese, mijita, esta es conversación de adultos, no se mete en conversación de adultos. Y claro, al inicio me reía, pero después ya dejó de ser una broma y tuve que intervenir, ¿no? Porque no funciona así. Pero bueno, era broma, solo que ya no me gustó esa broma. Pero, ¿qué hicieron sus papás? Quiero que me cuente. A ver, ¿quién quiere hablar en esta parte? Porque ya me cansé de hablar. ¿Puedo decir algo? Claro, Alexis. Otra vez. ¿Qué hicieron sus papás bien? Bueno, mi mamá. A ver, ¿qué En hizo? realidad, cosas bien y otras cosas mal, pero que no dependieron de ella. Algo que noté que es demasiado y que me persiguió por muchos años de bien, no sé qué tan bueno o malo sea, pero a mí me encanta, es que me dejaba ver documentales. Y yo viví la época de Jurassic Park. No me había visto las películas, pero sabía que los dinosaurios, o sea, para mí eran mi obsesión. Y luego de dinosaurios pasé a evolución y de evolución pasé a, bueno, todos los documentales de la National Geographic, History. Lo curioso es que a mí me encantaba comprar películas de esas que venían repetidos en mala calidad y con el audio horroroso, pero para mí era fascinante. A mí me encantaba pensar, wow, antes habían unos, no eran simios, pero eran un antepasado común y de ahí salieron ramificaciones y luego la evolución especulativa que dicen que podría salir sirenas y tal. Y de ahí escuchaba palabras que no tenía la más recógnita idea de qué significaban, pero me daban unas ganas de preguntar, lastimosamente, y en realidad entre lastimosamente y gracias a Dios no tuve internet hasta los 14 15 años. Y ahí pude como que expandir un poco, pero otra cosa que también me ayudó un montón y que creo que algún día voy a tener que también aplicar, tener mi primera Encarta, porque es un tipo internet, pero muy controlado y con juegos. Hay también el de poner el esqueleto, el poner los órganos, el de poner los órganos me ayudó mucho en la escuela. El de manejar la computadora, también de eso me impulsó a ir por las computadoras, que ahorita casi casi ya sé cómo funcionan internamente y creo que esa libertad que me dieron como de mi madre y yo le decía, "Ah, quiero ver dinosaurios." Palabras más, palabras menos, pero veía por ahí una película de dinosaurios y decía, mira, yo quiero verla, quiero verla. Es un documental, no es una película, pero quiero verla, porque la película, o sea, se ve espectacular y tal, pero a mí me gustaban más detalles, quería saber cuánto medían, cuánto pesaban, aunque no tenía ni idea de perspectiva, pero quería impresionarme con un número que no entendía. Y con las historias que a veces se hacían los documentales bien feas me acuerdo que había uno que me tocó mucho de niño y hasta ahora, que era de un fósil de un carnívoro que le habían roto la mandíbula y que eso había pasado de chiquito y luego había crecido y se había sanado. Y era algo muy extraño porque no, generalmente te rompen la mandíbula de dinosaurio y ya hasta ahí. Y creo que eso fue algo bueno. Algo malo, por lo cual, no creo que haya sido solamente esto, pero algo que hasta ahora me acuerdo que supongo que me impactó bastante es que yo tenía la mala costumbre de siempre tener una respuesta, en especial cuando sentía que me estaban intentando menospreciar, se podría decir. Por ejemplo, en eso de las
de no se meten en discusiones de adultos. Yo siempre, y no sé por qué de niño tenía esta manía, pero siempre tenía que responder. Responder, pero no es algo, o decir, por ejemplo, no es algo tan complejo tampoco. O decir, algo tenía que decir. Y siempre me decían, siempre te encanta quedarte con la última palabra. Hasta no me acuerdo, en una mesa, una tía me dijo que dejara de estar respondiendo así y me quedó viendo y me dijo, segurito que ya tienes una respuesta, pero no la quieres dejar salir. Y yo, por dentro, yo tan solo dice la cara que no, pero en realidad sí, sí tenía una un poquito fea, pero mejor me quedé callado y ahí sí aprendí un poco más a controlar mis palabras y supongo que es la razón por la que, o sea, cuando quiero hablar pido primero un poco de permiso para no es venir como que tan abusivo, tan intromisivo a veces en la conversación. Pero también ha causado que en varias conversaciones yo me dedico, y dicen que es bueno, pero a veces no tan bueno en exceso, que yo escucho más de lo que hablo. Que, o sea, están hablando y si alguien quiere hablar, yo le cedo la palabra y escucho más. Y al final a veces se acaba la conversación y yo me quedo con mi idea y digo, creo que hice algo mal. Y eso sería todo. Ok, excelente. Gracias, querido Alexis. Y bueno, sí, el contexto es tan importante porque incluso el tener una respuesta para todo es algo que aquí no sé qué significa hasta ahora, pero mi mamá dice, ¿por qué tendría unos hijos tan filáticos? ¿Sabe decir ella? No sé si han escuchado ustedes esa palabra, filáticos. Deme buscando Alexis, por favor, en ChatGPT. Pero es una suerte de que dice a alguien algo y otro le contesta, pero no con faltas de respeto, sino una suerte de bromas, pero tan como buscando referencias, ahora que ya somos adultos y profesionales, buscando referencias incluso de películas, de artículos, y esto ayuda muchísimo al desarrollo del pensamiento también. Entonces, qué bueno que tenga, que usted haya tenido un contexto así bastante rico en esto de los documentales y también lo otro, ¿no? Que acuérdense que hay motivaciones de esto. Ah, no, no hablé con ustedes, sino en noveno, motivaciones positivas y motivaciones negativas, pero que al final siguen siendo motivaciones, ¿no? Y sirven y desarrollan. Y como dice esa frase, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones y si al final el resultado es que yo tenga más velocidad en el pensamiento para dar una respuesta y eso fue generado porque en mi familia me molestaban o lo que sea, pero yo desarrollé eso, al final el resultado fue bueno para mí, ¿no? Entonces es también un mecanismo de desarrollo de la oralidad, ¿sí? Solamente por dato curioso y por cómo en los 5 años usted debería recibirla a los niños en el primero, en el segundo de básica, como mínimo a los 6 años deberían tener esto. Mire, entonces cuando un bebé, y para quienes tienen hijos también es muy interesante esto, porque claro, cada niño que logramos formar bien en cuanto a su vocabulario es un niño que está apuntando no a la excelencia académica, que está bien per se cuando hacemos bien las cosas, sino que está apuntando a hacer un aporte significativo en la sociedad, un aporte que comunica, un aporte que soluciona, un aporte que resuelve, ¿sí? Y que a nuestra sociedad le hace mucha falta eso, ¿no? Entonces, cuando en el mes 1 el niño discrimina sonidos, llora y a veces es inexpresivo, ¿no? El mes 2 mirada directa, emite vocales A, E, I, O, U, sonríe, A, E, U, perdón, sonríe con viveza. En el mes 3 emite murmullos, sonidos, bloqueos, inicia la respuesta social. En el mes 4 respira y ríe con fuerza y escucha con atención. En el mes 6 emite chillidos, gruñidos, gira la cabeza hacia los sonidos. En el mes 7 respira, el sonido labial hace el sonido cuando llora. En el mes 8 articula sílabas simples como va, ca, de. En el mes 9 pronuncia da, da, responde por su nombre. En el mes 10 al año ya maneja todos los músculos bucales, da palmadas, pronuncia adiós o chao u hola y pronuncia la primera palabra, ¿no? Generalmente la más conocida, a veces puede ser mamá, papá, teta, dependiendo de qué es lo que él escucha más, ¿no? Mi hija no sé por qué, solo dice abue, pero dice, no solo. Lo primero que dice siempre es abue. Año 2 manejo de 3.000, perdón, de 300 a 1.000 palabras. Es decir, que el niño, desde el año
1 hasta el año 2 aprende 1000 palabras, ojo, como mínimos, ¿sí? Siempre yo suelo decir, usted tiene una rúbrica, tiene una tabla, no se debe quedar en los mínimos. Usted sabe que si sabe 2000 es mejor, pero si es que, bueno, llegó a los 1000 no está mal, pero podría estar mejor, ¿sí? Año 2 y medio, le interesa por qué, dice su nombre completo. A los 3 años emite preguntas y responde y maneja de 900 a 1200 palabras. Ojo, maneja, es decir, dice, ¿sí? En el año 3 y medio contesta 2 preguntas seguidas, nombra imágenes conocidas. En el año 4 integra el cómo y el por qué a su vocabulario normal y forma oraciones de 10 palabras. En el año 5 maneja entre 2000 y 25.000 palabras, no, 250.000 palabras, ¿sí? Y realiza constantemente preguntas en el año 5. Estamos hablando que con 250.000 palabras, el niño está listo para construir oraciones perfectamente puntuadas, en orden, sujeto, verbo, complemento, porque tiene vocabulario de sobra, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay niños que llegan a la escuela con 2000 y hay niños que llegan a la escuela con 300.000. ¿Qué pasa ahí? Ya tengo una necesidad como profesor de buscar la manera de equiparar oportunidades y también de no perder la riqueza que tiene este niño que viene con 300.000 palabras, pero también de ayudar a mejorar, a multiplicar por 10 estas 2000 palabras en un año escolar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y ahí viene la genialidad del maestro. Esto como dato mínimo para que usted sepa, porque ahora que yo lo leía de vuelta, decía, yo tengo, Dios mío, tengo estudiantes, o tuve el año pasado, este año no, un estudiante que no decía su nombre completo. Y cuando eso está catalogado a los 3 años, ¿no? Entonces, a los 2 años y medio, yo tenía un estudiante que decía su primer nombre y su segundo apellido. Y yo le decía, pero aquí dice, ay, sí, me olvidé de su, de su otro apellido. Entonces yo algún rato le pregunté a la mamá si ella tenía problemas con el otro apellido. No, decía, o sea, el papá está aquí, no pasa nada. O sea, el niño no sabía sus nombres. Y es preocupante porque esto pasó en un séptimo de básica. Entonces, cuando esta es una destreza a los 2 años y medio y usted ahí ya nota cuán es la preocupación familiar sobre los aspectos del menor. ¿Sí? Bueno, chicos, luego de haber conversado un poco con Alexis, porque no he tenido el gusto de escuchar la voz de los demás, voy a pedirles que no se olviden de hacer este cuestionario de la evidencia de la asistencia o de la revisión de esta videoconferencia de la semana 9. Ya hacerle recordatorio de la sumativa 1. Aquí voy a hacer una pausa para que por favor me cuenten cómo van. Por supuesto, ya deben tener grupo, ya deben haber elegido un líder, ya deben tener programa, ya debieron tener la primera reunión que yo les ponía hasta el 13 de diciembre como máximo. Em, si tiene usted alguna duda, si tuvo, ¿sí? Es importante que me la envíe con su líder o por correo de manera oportuna. ¿A qué me refiero de manera oportuna? Que no espero, les juro que no espero, que el día viernes a las 8 de la noche usted me empiece a llamar por teléfono o a dejarme correos, profe, ¿y qué era de hacer? O de ese estilo, ¿no? Oportuno me refiero a si tiene alguna duda sobre la segunda reunión, pues que ya me llegue un correíto mañana o que me diga aquí en la clase, ¿sí? Porque la segunda reunión usted debería tenerla hasta el 18 y 18 es el miércoles. ¿Para qué? Para que lean los aportes que ya dejaron en su drive y luego pueda hacer las correcciones y tener listo su documento hasta el día viernes 23:55, que es la hora final de su examen, ¿ok? Aquí voy a dejar de compartir para escuchar porque ahora sí ya vi unas manitos levantadas. Carolina, le escucho, por favor. Buenas noches, Magíster. Quiero hacer una consulta acerca de la sumativa. En la parte donde Sí. dice
seleccionar palabras claves, nosotros tenemos que poner el significado de la RAE. Quería saber si debemos de, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, yo pongo la palabra manipulación, pero obviamente me salen todos los significados de manipulación. Quería saber si tenemos que colocar esos o solo los que están relacionados con el tema que estamos tratando, o tiene que ser de manera textual, o podemos nosotros sacar un propio parafraseo, un propio concepto y citar la RAE. Gracias, Carolina. Qué buenísima pregunta. Sabe que no lo había pensado en el momento de plantear la sumativa, pero súper oportuna esta pregunta. Primero, el significado debe ser contextualizado al artículo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el que usted me puso de manipulación, vamos a encontrar muchísimos significados y muchísimos ejemplos en diferentes contextos. Entonces, usted pone la definición de acuerdo al artículo, ¿sí? Y la segunda pregunta, usted tiene dos formas de hacerlo. Si es que pone el significado literal, como lo dice la RAE, pues hay que citar como cita textual. Y usted puede hacer una paráfrasis, pero en ese caso tendrá que citar como una paráfrasis. Las dos formas están bien, ¿sí? Eso, querida Carolina. Ya, gracias, Magis. Ya. Vamos con Mercedes Alejandra. Su pregunta, por favor. Buenas noches, magíster. Aún me encuentro muy bien de la garganta, No le pero escucho bien, se entrecorta. ahí me escucha, magíster. Sí, ahí le escucho un poco mejor. Ya. Bueno, quería comentarle que según con el cronograma, con mi grupo 1, estamos trabajando en lo que son las tablas. Pero en cuanto a una compañera, apellido Cordero, después de la primera reunión que se tuvo, ella ya no respondió más mensajes ni llamadas. Entonces, mi pregunta sería si ya para el día de mañana, en la reunión recién dividimos la parte de ella, o podemos ir avanzando y hoy día ya decirles a las chicas de dividirles los párrafos a ellas, para que según de eso podamos hacer la parte de la compañera. Ya que... A ver, ya le entiendo, Mercedes. A ver, en este caso, yo les recomiendo lo siguiente. Estaba previsto de que haya compañeros que no se responsabilicen, ¿no? En este caso, ustedes, yo me imagino, ya van a tener la segunda reunión. Debe tener ella su parte y no la hizo, pero ustedes sí necesitan leer la parte de ella para que entiendan el artículo completo. Lo que no es necesario es que hagan todas las actividades de la parte de ella. La parte de ella puede quedar vacía, no es problema, no voy a bajarles puntos a ustedes por eso. Lo que sí va a pasar es que ustedes deben colocar en observaciones y también, perdón, la persona que envíe el enlace debe colocar estas observaciones en el texto en línea para yo estar pendiente que esta persona no colaboró, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ella asistió a la primera reunión y leyó su parte del artículo, tiene asignado el puntaje de la lectura, pero si no hizo nada más y ya mañana van a reunirse, entonces debe quedar vacía. Ahora, ¿qué pasa si esta persona el 20 llena la parte del drive que le corresponde? Esa parte la voy a calificar en función del tiempo en el que llenó, pero no va a estar en la reunión donde se lee, no va a estar con sus correcciones y ustedes van a haber colocado el comentario. Entonces, en el momento que yo haga el análisis del documento de ustedes, la calificación general de todos será buena nota de lo que esté hecho a tiempo y los que salgan en el video, ¿no? Y luego tendré que corregir manualmente la calificación de la persona que no estuvo y no colaboró. Entonces no les puedo bajar puntos de alguien que no estuvo, ¿no? O sea, no contesta ella y no va a tener la buena nota de todos o todos la mala nota de la persona que no contesta, ¿sí? Eso, querida Mercedes. Ya me dijiste. Bueno, y referente a eso también. Distinto si por ejemplo ella les envía grabada la parte de ella y dice, bueno, no estuve, aquí está mi parte del video, pero tiene que hacerlo a tiempo, no les puede mandar el 20
porque ya no es oportuno, ya ustedes no van a poder hacer las correcciones, ella no estuvo revisando el resto, o sea, tiene que hacerlo a tiempo, ¿sí? Eso poner en observaciones, por favor. Sí, Listo. ya, entonces Al- esa parte quedaría vacía. Quedaría vacía, correcto. Y también tengo otra duda. Vea, es que, bueno, cometimos un error en la grabación 1, pero no vamos a volver a grabar. Una compañera se conectó, pero como vamos a volver a grabar, esa parte ya no quedaría. Entonces no sé si hay algún problema que la compañera vaya a escribir a usted, ay no, pero yo sí me conecté o algo. Pero es que O como sea, grupo, pueden colocar el enlace, el otro enlace también para no perjudicar en esta primera parte. Se conectó y leyó, ajá, es que ese fue nuestro problema. Solo leímos, pero nos olvidamos de lo importante, reflexionar. pero sí Entonces leyó. nosotros íbamos a hacer una parte 2, donde íbamos a reflexionar de lo que leímos. Entonces, y como la compañera no responde, pero sí leyó, Claro, entonces les sugiero que pongan el enlace explicando todo eso y luego el siguiente enlace corregido. ya, María, muchísimas gracias. Y una duda más. Ya. Ahora sí, respecto a las tablas. En la tabla de elementos explícitos, ¿debemos citar textualmente o en sí podemos ponernos que nosotros en nuestras propias palabras? Porque en este caso, como es explícito, está en el mismo texto, pero no sé si sea necesario citar al autor. A ver, si yo pongo un elemento explícito, ¿qué significa? Es que ahí ya no le voy a dar respuesta porque eso es parte del examen, ¿no? Si está explícito, ¿qué debe ser? Estar en el texto. Y si yo copio tal cual está en el texto, ¿qué debo hacer? Uy, se fue el internet. Citar, ¿sí? Debe ser, totalmente. Ya no le Internet, oigo. ay, discúlpeme, internet. Ok. Carolina, su pregunta. Bueno, no tenía, ¿no? Pero surgió por la duda de Mercedes, porque, por ejemplo, explícito está en el texto, pero tampoco, por ejemplo, solo cito si yo pongo de manera literal, pero explícito también puede ser decir lo mismo, pero, por ejemplo, si dice, todos los niños deben de alimentarse bien para poder crecer, yo puedo poner algo que está explícito, es que para que los niños puedan crecer, la mejor manera es alimentarse bien. Eso también está explícito, pero no es con las mismas palabras. Entonces no es Pero, ¿qué sí necesario. debo hacer? Ajá. ¿Qué sí debo hacer si cambio el texto? Citar como Se qué. debe como un parafraseo. Como para Exacto. Citar como paráfrasis. ¿Sí? Ok. Ya. Estamos bien. Y como debe ponerme la página en la que está, pues yo veo, así está explícito. Lo que no quiero es que hagan paráfrasis, que se puede hacer paráfrasis e inferencias, porque eso ya no es explícito. ¿Sí? Eso Ujú. tendrán cuidado. Ya, maestra. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más otra pregunta de la sumativa? No. Ok. Bueno, chicos, por favor subirán a tiempo, ¿no? El día 20, bueno, el 21 a primera hora voy a descargar los archivos y voy a ocultar el espacio de tareas. Usted dirá, bueno, pero puedo subir el enlace. No, porque voy a tomar captura de lo que tienen. Como tengo el archivo descargado, son solo 6 para poderlo revisar, entonces ya no puede hacer ningún cambio. Ojo, todo cambio después de las 23:55 invalida el documento. Por favor, 23:55, descargue, ya no más cambio. Lo que puede hacer preferible, y estoy pensando en cambiarlo totalmente, es más bien, voy a consultar a coordinación si puedo hacerlo así, es de evitar el enlace y ponerles más bien para que suban en PDF. Entonces usted el domingo apenas esto debería estar el 18, ¿no? Pero tienen hasta el domingo. Tienen hasta el viernes para terminar de corregir y todo. Alguien se encarga de descargar y sube en PDF. Yo voy a
consultarlo a ver si me dan autorización de hacer así, para que no tengan la tentación de cambiar o sobre todo, y puede pasar, por ejemplo, en el caso de Mercedes, esta compañera que no se está conectando, que de pronto luego haga algún cambio en el documento, algún cambio inesperado, les borre las observaciones y demás, y les perjudique a todos. Entonces, eso podría pasar. Por eso mejor lo que voy a hacer es solicitar este permiso y les aviso por un mensajito a través de Eric. ¿Les parece? Justo para cuidarles a ustedes, que no vaya a ser que alguien les dañe el enlace, como es compartido. Aunque bueno, tampoco es problema porque como está con el drive de la universidad, podrían ver el historial, pero preferible evitar. Prevenir antes que lamentar, dice la sabiduría popular, ¿no? Entonces ya les aviso mañana mismo si es que es factible hacer esto. Y bueno, chicos, por último, hacerles un acuerdito de las fechas. Usted sabe que se vienen fechas navideñas. Acuérdese que usted tiene el foro el 16 de diciembre, el 22 de diciembre. Ya de aquí no nos vemos hasta regresar en enero. De manera síncrona me refiero. Usted tiene que hacer este cuestionario de la videoconferencia desde hoy hasta el 19 para el paralelo 1 y para el paralelo 2 desde mañana hasta el 20. Tiene el cuestionario de videoconferencia 2 del 23 al 26 de diciembre, que probablemente yo le deje grabada esta videoconferencia en el aula. Tiene, sí, le dejaré grabada esta videoconferencia en el aula, no probablemente le dejaré grabada. Y tiene este cuestionario en estas fechas, ¿sí? No se olvide que la tarea puede entregarla hasta el 5 de enero y que tiene la sumativa, eso no le he puesto aquí, que tiene la sumativa hasta el día 20, por favor, hasta el día 20, ¿sí? Entonces, no se pierda de las fechas, ahí le dejé, cuando usted repita la grabación puede tomar una capturita y hacerlo de manera adecuada, ¿sí? Dígame, Giselle, su pregunta. Hola, Magister, buenas noches. ¿El foro se cierra hoy día o se abre hoy? No le entendí. Se abre hoy. Ya, gracias. También yo hice a las 2 de la mañana esta presentación. Foro del inicio 16 de diciembre al 22 de diciembre, dice. Ya, muy bien. Su pregunta, Karina. Magíster, el documento que nos indicaba de la sumativa, ¿tenemos que subirlo individualmente? No, el aula está programada por grupos. Significa que una persona del grupo sube, cualquier persona del grupo, y automáticamente se refleja la entrega de todos los demás, ¿sí? Por eso son importantes las observaciones, porque si usted no me pone nada en observaciones, la misma calificación que le va a usted le va a ir a todo su grupo, incluso si esa persona no contestó nunca las llamadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ver las observaciones y cambiar manualmente la calificación de esta persona que no colaboró, ¿sí? No es que todos se van a sacar cero si ella no contesta o él no contesta, ¿sí? Por eso las observaciones son importantes. Si usted no me avisa, no hay manera en que yo me entere quién colaboró y quién no, ¿ok? Bueno, en los videos, pero tiene que estar en observaciones, ¿sí? Eso, querida Karina. ¿Alguna Gracias, otra pregunta? Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Listo, chicos. Entonces el próximo lunes le dejo grabación. Que tengan una linda Navidad. Por favor, acuérdese siempre, quien ya esté en escuelita trabajando o quien esté en prácticas, acuérdese siempre de que este tiempo, más que generalmente en las instituciones laicas, es un poco delicado hablar de la Navidad porque es parte de una religión, ¿no? Pero sí es importante hacer este recordatorio cultural de que en el contexto en el que vivimos, esta época es una época familiar, es una época de compartir, es una época de dar y es una época de también saber recibir y ser agradecidos, de ser recíprocos con las cosas buenas que nos da la vida. Y a veces los niños no logran ver esas bondades que reciben a diario. Y por más precaria que sea la condición de un niño, en cuanto a lo económico estoy hablando, si es que es un niño que puede ir a la escuela todos los días, es porque ese niño tiene una familia que está procurando su educación.
Si es que ese niño va a la escuela vestido todos los días es porque tiene ropa. Si es que ese niño no está en desnutrición extrema es porque se alimenta. Si es que ese niño puede ver, oír, hablar, puede caminar, puede correr, es porque ese niño tiene esas bondades. Entonces, nuestro trabajo es hacerle ver que es cierto, a veces no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos las herramientas fundamentales para estudiar y para quizá conseguirlo y quizá mejorar las condiciones de nuestra familia. ¿Sí? Siempre tratemos de buscar lo positivo en nuestros estudiantes para hacerles ver que ellos son capaces de sacar adelante a sí mismos y a su familia. ¿Sí? Y lo mismo para ustedes, chicos, una linda Navidad. Ustedes son estudiantes. Yo siempre digo, las personas que estudian, que estudiamos, nos dedicamos a la docencia y sobre todo quienes están luchando por una carrera de docencia, son personas increíbles porque es un camino súper difícil, súper complicado y es un camino en el que usted no va a dejar de estudiar nunca. Hasta el último día usted va a estar haciendo cursos de actualización, aprendiendo. ¿Qué habrá en el mundo cuando usted esté ya cerca de jubilarse? Cuando usted tenga 60 años, ya habrá robots. ¿Qué habrá? Y usted va a tener que aprender eso. Y entonces usted elige un camino complicado, pero es un héroe, es una heroína y lo va a hacer año tras año para muchos niños. Entonces, que esta Navidad usted pueda compartir con su familia, con sus hijitos, con sus padres, con sus hermanos, si es que no tiene su familia cerca, porque sé también que hay personas que están viviendo fuera de su provincia, pues disfrute con las personas de su trabajo, regrese a su hogar si es que está en sus posibilidades, y si no, cene usted, quiérase usted, recuerde que la persona más importante para alguien es usted mismo y tiene que amarse para poder dar amor a los demás, ¿sí? Un abracito a todos y como Carolina quiere cerrar con broche de oro esta clase, le vamos a dar la palabra a ella. Adelante, Caro. Profe, muy lindas sus palabras, pero no sobre eso, es que ahorita acá de preguntar a un compañero porque hay una parte que obviamente debemos de colocar las páginas donde sacamos toda la información, pero hay un dilema porque obviamente las páginas tienen un número y arriba aparece otro número. ¿Cuál es de las páginas, qué número es el correcto que debemos de colocar? ¿El que está en las hojas o el que nos aparece en el conteo del El que PDF? les aparece, ya sé a qué se refiere, me descolocó un poco, pero ya sé a qué se refiere. A ver, chicos, importante este aprendizaje para su vida. Buenísima pregunta, Caro. Cuando usted tiene un artículo académico, generalmente es parte de una revista, ¿sí? Entonces usted va a encontrar que, o parte de un capítulo del libro, va a encontrar que este artículo empieza en la página 256 y termina en la 237 y 280. Y va a decir, ¿por qué? Si estoy leyendo la página 1, es porque es parte de una revista que tiene varios artículos, ¿sí? Entonces usted lo que puede hacer es colocar la página, cualquiera de las dos estaría bien, porque obviamente yo me pone página 2 y veo que empieza en la 256, voy a entender que me puso la del conteo del PDF, y si me pone la 2 y veo que hay 256, voy a ver lo contrario, ¿no? Entonces, preferiría que ponga la del conteo del PDF para que sea más fácil para mí la búsqueda, ¿sí? Pero si Sí. pone la otra, tampoco me hago problema. No, Bueno, está bien, ya hicimos, estamos confirmando. Ya, Magíster, muy amable, gracias. ya, muy bien, listo. Ahora sí, chicos, feliz Navidad, feliz fin de año. Por favor, no haga pirotecnia porque les asustan a los perritos, a los gatitos y a los bebés. Y también daña el medio ambiente. Recuerde que como profesores ustedes deben siempre tener como bandera los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es algo que ya verán después en otros semestres y que es otra parte de otra columna vertebral de la carrera del docente. Entonces, disfruten, descansen, no se descuiden de sus actividades y pues les veo en enero, en donde estaré cerca de ser un año más sabia, no más vieja. Un abracito, cuídense mucho, les veo en enero, chicos, hasta luego. Gracias, Magíster, igualmente. Magíster, buenas Gracias, Magister. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas Magíster. noches, Buenas Magíster, noches. gracias.